Bueno, buenas noches a todos los que están conectados acá eh, eh, en vivo a través de la plataforma Zoom y también, bueno, les bendigo a todos y también a los que nos ven a través de la grabación, a través del YouTube o del Facebook. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Son todos muy bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy con el Ministerio 5E Internacional y esta es la sesión número 6, no, la sesión número 6, sí, correcto, la sesión número 6 de una serie que está basada principalmente en el libro de Gálatas que se llama El dilema entre la ley y la gracia. Así que es la sesión 6. Esta noche vamos a hablar del capítulo 5 del libro de Gálatas y nuestro estudio de esta noche se titula el espíritu versus la carne o la carne versus el espíritu. Yo sé que aquí todos son muy espirituales, así que quizá esto no va mucho con ustedes. Aquí todos somos muy espirituales, ¿sí o no? César, ¿por qué se ríe César? O sea, ¿qué es esa sonrisa de Mona Lisa? No, porque Dios quiera que sea así, pues sí, sí, eso lo estoy diciendo, Emilio. Ahora que ese sea siempre nuestra lucha. Les voy a comentar algo. Eh, el Señor me viene inquieteando mucho desde hace varias semanas. Y créanme que le digo esto y me conmuevo muchísimo por lo que les voy a decir. Dios me viene inquietando mucho sobre la necesidad de buscarlo más a Él, de buscarlo más en intimidad, en oración, pero, pero más que hacer una oracioncita de esas que hacemos a veces en la mañana rapidito, no, Dios quiere que lo busquemos y que le adoremos en espíritu y en verdad y que nos enfoquemos en darle el primer lugar a Él en todo, porque el Señor aquellos que les dice la palabra, que aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, el Señor busca que le adoren. Y el Señor necesita gente en estos tiempos difíciles que tengan esa disposición de ser usados por Él, porque estamos pasando, yo tengo la convicción por muchas razones de que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no lo puedo decir, obviamente la palabra dice que solo el Padre lo sabe y no podemos saber cuánto tiempo falta para que el Señor venga por su iglesia, pero también Pablo nos dice que debemos vivir en esa expectativa constantemente, permanentemente, mejor dicho, y siento que el Señor quiere que le busquemos. Es importante que nosotros nos metamos en intimidad con Dios y que le demos el primer lugar a Dios en todo. Y de esto precisamente es lo que se trata esto que hemos venido hablando en este estudio. Y es de lo que vamos a seguir hablando esta noche, de darle al Señor esa preeminencia siempre en todo. Porque por una u otra razón parece que le damos a Dios, y les soy honesto, me incluyo, yo mismo me incluyo, porque pues ustedes saben, yo no vivo del ministerio, yo quisiera estar 5 o 6 horas al día o 8 horas al día quizá estudiando la palabra y teniendo la oportunidad de predicar y de servir al Señor, pero yo tengo que trabajar para ganarme el sustento, para mantener a mi familia y mi trabajo es secular, mi trabajo, el que me da el sustento no es un trabajo ministerial. Quisiera yo poder decir que el ministerio me mantiene, pero yo creo que todos ustedes saben, yo no percibo ni un centavo de mi servicio. Bueno, no me estoy quejando, pero lo que sí estoy diciendo es que por los afanes no estoy tanto en lo que quisiera. Buenas noches, Mónica y Pati. No estoy tanto en lo que quisiera estar. Entonces me incluyo y quizá algunos de ustedes también. Pero necesitamos meternos más en la presencia del Señor porque no podemos tener ese alto nivel de revelación cuando lo que le estamos dando al Señor es de lo que nos sobra. Y cuando le estamos creyendo más a las circunstancias y cuando le estamos coqueteando más el mundo que el Señor. Porque precisamente de lo que se trata este estudio que se llama el dilema entre la ley y la gracia es de que justamente todo aquello que se dice, que se ordena en la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, que son aproximadamente 600 y tantos artículos que ellos debían que cumplir, todo eso, dice la palabra, se resume en ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo. Ya,
Pero lo primero, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Ya tú lo sabes, ama a Dios por sobre todo. Si tú tienes eso presente y ama a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a tener ningún problema en nada. Es lo que Jesús está diciendo y lo que dice Pablo en su carta y lo que dice Juan en su carta que estudiamos hace unos meses, para los que lo recuerdan. Y también estudiamos Colosenses y ahí también lo dice de alguna manera, para los que recuerdan eso. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando para el espíritu o estamos alimentando la carne? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿A qué le estamos dedicando nuestra vida? Yo no le voy a decir, yo sé que todos tenemos que trabajar. Bueno, vamos a compartir pantalla después de esta breve introducción. Y sí, vamos a leer Gálatas capítulo 5, del 1 al 15. La semana pasada estuvimos estudiando Gálatas. La semana antepasada, mejor dicho, la sesión anterior, estuvimos estudiando Gálatas, el capítulo 4, donde habla del hijo de la esclava y el hijo de la libre, ¿se acuerdan? Haciendo la analogía entre Ismael e Isaac. Y hoy vamos a hablar de el capítulo 5, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y fíjense que este versículo, el versículo 1, es algo como una conclusión de lo que dice en el capítulo 4. En el capítulo 4 termina Pablo diciendo que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hablando de Sara. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están conmigo? A ver, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No estamos en esclavitud, sino en libertad. Eso está haciendo Pablo una analogía del hijo de Agar con el hijo de Sara, diciendo que nosotros no tenemos que estar bajo la esclavitud de la ley, sino que estamos en la libertad bajo la gracia por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora Pablo dice, como lo voy a parafrasear, tomando en cuenta todo lo que les he explicado anteriormente, es decir, lo que vine diciendo en los capítulos 1, 2, 3 y 4, entonces pues Diana, César y Mili, entonces pues Liliana, tomando en cuenta todo lo que te ha explicado Roberto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, Pablo te está diciendo aquí que estás en libertad, no estás bajo el yugo de la esclavitud de la ley, estás en la libertad con que Cristo te hizo libre. Pero eso, Sandra, no es una libertad, no es una licencia para pecar, sino que al contrario, dice Pablo que no podemos estar bajo el yugo de la esclavitud de la ley, pero tampoco bajo el yugo de la esclavitud del pecado, es decir, bajo el yugo de la esclavitud de la carne, porque el Señor nos hizo libres. Entonces, hablando de la circuncisión, que es de aquellos que cumplen con la ley, Pablo dice, si te circuncidas, de nada te va a aprovechar Cristo. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú digas ahora que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador y entonces vuelves a los rudimentos de la ley diciendo que a partir de, con todo respeto lo digo, créanme, o sea, yo respeto, yo me estoy basando en lo que dice la palabra, ¿verdad? Y respeto las posiciones de los judíos, de los adventistas, los amo, los bendigo en el nombre de Jesús, pero estoy basándome en lo que dice Pablo. Si volvemos a los rudimentos de la ley, de que tenemos que de manera religiosa guardar las fiestas, de que tenemos que hacer todas esas cosas, porque yo pudiera mencionar muchas cosas que menciona la ley, ¿verdad? No las voy a mencionar. Bueno, no pudiera pasar, tendría que pasar horas y horas y horas diciéndolo, pero todo lo que dice la ley. Si te vas a basar en todo lo que dice la ley o en un solo artículo, como quiera que sea, entonces ¿para qué te aprovecha Cristo? Y de igual manera Pablo te dice, y puse esto aquí en negrilla, pónganme atención,
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si te va a hacer circuncidar, entonces guarda la ley completa. No guardes un solo artículo ni dos, porque bueno, sí, este lo guardo, pero este no. No guardo el sábado, pero tampoco como cerdo, porque y entonces no como jamón, ni paté de hígado, ni tampoco me como el mondongo, pues, ni nada de eso, porque la Biblia dice que yo no puedo comer cerdo. Y Pablo dice, no, pero es que tú no estás bajo la ley, Liliana, ¿qué te pasa? O sea, si te vas a enfocar en guardar un solo artículo, guárdalos todos y sométete a la ley, en todos. Entonces dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia caíste. Pues, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que no pensaréis de otro modo más. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Luego dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, escúchenme bien, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Repito, no uséis la libertad como ocasión para la carne. El hecho que estés en libertad no quiere decir que vas a usar esa libertad como una ocasión para complacer a la carne. No, ya no estoy en pecado, ya no hay problema, ya puedo hacer lo que quiero. No, no funciona así. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí Pablo lo reitera. Toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, según el versículo 14, entonces, ¿cómo se cumple la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Entonces, ahora basándonos en lo que dice este pasaje, ¿qué parte de la ley de Moisés debemos guardar nosotros los que somos nacidos de nuevo en Cristo? Esta pregunta la hicimos la semana antepasada, se la vuelvo a hacer otra vez. ¿Cuál es la parte de la ley que debemos guardar? Díganme. A ver, suéltalo, César. Ahí lo tienes. Servir los unos a los otros por medio del amor. Pues, eso es lo que yo... Ok. Servir los unos a los otros. A ver quién más opina. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Amar a Dios No. con todo el corazón. Eso es lo que estaba esperando. Ahí está. Ama a Dios con toda tu alma, mente y corazón. ¿Y qué más? Bueno, ustedes lo dijeron en otras palabras, servir los unos a los otros, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Aquí lo dijo Pablo, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Yo les pregunto, ¿lo estamos realmente poniendo en práctica? ¿Lo estamos poniendo en práctica? Y yo sé que yo les he dicho esto varias veces, lo he comentado varias veces, pero lo voy a volver a decir, que en el libro que yo escribí, que se llama El amor inteligente, yo hago énfasis en lo que es el control de las emociones en las relaciones interpersonales. Casualmente hoy me tocó la oportunidad de servir como de intermediario en un asuntito ahí familiar, ¿verdad? Donde dos personas de mi familia, muy amados, se discutieron, se pelearon
Yo serví de mediadora y estoy sirviendo de mediadora en el asunto porque se juraron que no se iban a hablar más nunca. Entonces yo les digo, pero por favor, o sea, les dije ese dicho venezolano, César, bájale dos, bájenle dos, ya tranquilícense. Porque, o sea, yo le digo, tú actúas emocionalmente y la otra persona también actúa emocionalmente. Entonces tú le dices la cosa de una mala manera y el otro te responde peor y entonces tú vienes y le respondes aún peor y cuando vienen a veces, porque es que es la carne. Oiga, yo no les digo que yo no me enoje, a veces me enojo, a veces. Trato de no hacerlo. Y cuando me enojo, trato de no actuar impulsivamente, a veces lo hago. Pero debo tener presente que yo no debo hacer eso. Porque Dios aunque nos hizo seres emocionales, Dios no nos dio las emociones para que hiciésemos un uso inadecuado de ellas. ¿Ustedes están conmigo? Entonces yo no tengo derecho, a cuenta de que yo estoy enojado, a dejarme llevar por la carne y a estar insultando a la gente. Así porque tengo que darle donde le duele. Para que aprenda. ¿Ah? ¿Cómo dicen allá en Costa Rica, Roberto? Para que respete. ¿Alguien habló? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, yo casualmente ayer o hoy, mi esposo me decía que al enojarme, ahí es cuando uno comete las equivocaciones, porque no tienes control ni dominio propio, porque uno se ciega. Pero es verdad, o Sí. sea, la carne se te levanta y uno quiere y uno ve y uno... Entonces, ahí es cuando uno no muestra los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu es amor, benignidad, paciencia. Y si uno no lo muestra, entonces ¿dónde está lo espiritual? Pero es precisamente por eso. Porque si no tenemos la intimidad con el Señor, estamos fríos porque entonces a la primera tormenta que tenemos, a la primera tribulación que tenemos, y entonces los problemas los vamos a ver más grandes, no vamos a ver que la solución está allí, sino porque estamos actuando por nuestra propia fuerza. Y así pasa. Muy bien, muy bien. Gracias, Liliana. Ahora yo le voy a preguntar, Dianita, ¿qué opinas tú? Si una persona te dice que es cristiana, pero que es un volcán en erupción cuando está en situaciones emocionales, eh, a veces buenas y a veces malas, o la euforia desmedida, o que no controla la lengua, porque también hay de eso, ¿verdad? Y después dice, pero yo nada más, yo lo único que le dije era que por qué estaba tan gordo y se enojó. Y yo nada más le comenté, pero no fue con mala intención cuando llegamos a la fiesta, que si ya había cambiado de novio otra vez y se enojó conmigo. Yo nada más le pregunté, ya tienes un novio nuevo y se molestó. O sea, pero que tiene que controlar la lengua. ¿Me entiendes? Ahora, esas personas que te dicen, Diana, si es que yo me enojo, yo cuando me enojo, no puedo. ¿Qué le aconsejaría, Diana? ¿Qué le aconseja? Juan, bueno, pastor, es que lo más importante es tener dominio propio, y ahí es donde está. Normalmente dicen que las personas mansas son mensas, que se dejan, que son débiles. Y sabe una cosa, esas personas son las que más fuertes son, porque tienen el carácter para dominar el momento de una discusión. Esos mansos que llaman son los que tienen dominio propio. Entonces, ahí es que respirar y pensar en el espíritu. Eso que la gente dice, tiene un carácter muy fuerte. No, lo que tiene es un carácter muy débil. Exactamente. Es Cuando la débil. persona contesta y dispara palabras para hacer Pero sentir, ¿qué le aconsejaría a toda esa persona? tener dominio propio en el momento de una discusión, pensar en el espíritu y no en la carne, que es ahí donde está lo más difícil, tener esa fuerza espiritual para saber qué contestar con sabiduría. Muy bien, muchas gracias, Diana.
Mónica, Patricia o Mónica, o cualquiera de las dos, ¿qué le aconsejaría? Yo lo que le diría a la persona, es que si realmente cree en Dios, está en busca de Él, con mayor razón tiene que meterse más en relación con Él para que el Espíritu Santo lo ayude y ya cuando en el momento en que se presente una situación, el Espíritu Santo va a tomar el control, porque si yo le digo, Dios mío, por favor, ayúdame en esto, contrólame mis emociones y todo, y dame tú la palabra, porque dice que hay un versículo que el Espíritu Santo le pone las palabras en la boca en el momento y le va a decir qué es lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir y que no. Entonces, ¿qué es eso? Así es, así es, así es. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Dora, quería decir algo. ¿Qué le aconseja? Sí, pastor, llamarse a la prudencia también. En esos momentos cuando uno a veces se molesta, ¿verdad? Se enoja, explota, a veces deja salir cosas que terminan hiriendo a aquella persona. Y después está el grado de que uno siente la culpabilidad de haber dicho cosas que tal vez uno no quería decir. Entonces uno hay que llamarse en ese momento a la prudencia y, como dice la hermana Diana, tener el dominio propio. Yo le voy a decir muchas gracias, Dora. Yo le voy a decir una cosa. Si hay una persona que yo la veo que va todos los domingos a la iglesia y de pronto viene aquí al estudio bíblico, pero yo noto que es una persona que le cuesta mucho perdonar, que no controla la lengua, que es un volcán en erupción, separar el pecado del pecador, ahí es donde debemos saber amar al prójimo. Así es, tiene toda la razón, Diana. Pero esa sería la manera como tú tratas con esa persona. Pero yo lo que a donde yo quiero llegar es esto, que fue lo que dijo Mónica. Si una persona yo la veo que es así, la conclusión que yo saco es que esta persona esto no es estar criticando ni metiendo el ojo perdón, el dedo en el ojo ajeno, ¿verdad? Sino es lo que yo veo. Y si me piden el consejo, porque yo regularmente no doy consejos que no me piden, pero la conclusión que yo saco es que esta persona, este hermano o esta hermana, no está orando. No está orando, no está teniendo intimidad con Dios. Porque una persona... Porque estás débil. ¿Cómo es? Estás débil espiritualmente, no tienes la Exactamente, está armadura de Cristo. espiritualmente débil, porque una persona que se toma un rato todos los días de su vida, o por lo menos, si no es todos los días, por lo menos lo más frecuentemente posible, para tener un tiempo de intimidad con Dios, de pedirle sabiduría, de pedirle dirección, de meterse en su palabra, aunque sea 20 minutos al día, media hora al día, créanme, eso no arruina a nadie absolutamente, más bien lo edifica. Y si esa persona que lo hace todos los días, yo no voy a decir que es infalible, yo no soy infalible, yo a veces estallo también, pero una persona que lo hace todos los días es mucho menos proclive, tiene mucho menos probabilidad de tener ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque él mantiene encendido el fuego del espíritu en su corazón. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Entonces aquellas personas que dicen, bueno, sí, yo lo perdono, pero no, yo que lo perdone Dios o cosas así. No, o sea, yo no digo que no vaya a ser salvo, porque sí puede ser, pero está espiritualmente débil. Como decimos aquí en Honduras, yo lo perdono, pero no lo olvido. Yo perdono, pero no olvido. Es decir, perdono, pero sigo guardando la amargura en el corazón. O sea, ¿qué es eso? Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. No. Y eso es lo que sucede. A eso se refieren. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes lo que son unos hipócritas. ¿De qué me sirve a mí decir, no, es que yo, como me pasó con una alumna de escuela de autores, no sé si Mireya la conoció, creo que no.
que decía, o como que sí, Mireya, una que decía, yo conocía al Dios de los hebreos y se convirtió al judaísmo. Es judío-cristiana. Y yo no digo que esté mal, yo lo respeto, pero yo digo, está bien, si lo quiere hacer que lo haga, pero ¿qué hace una persona con decir, yo el sábado desde que oscurece ya yo no hago absolutamente nada porque yo tengo que guardar el sábado completo desde la noche hasta la noche del día siguiente? Y yo este día yo no puedo hacer nada porque es el día de la fiesta tal. Y yo no como comida sino kosher porque si no esto y esto y aquello. Pero esa persona que está, y como dice Jesús, diezmas el eneldo y el comino. Sí, es que yo, no, que yo diezmo todo, pero de una manera así detallada. Y yo llego con las primicias. Sí, perfecto. Pero ¿qué haces tú con hacer todo eso? Y estás guardando rencor a tu prójimo. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿en qué es lo que tú estás creyendo? Pablo lo dice muchas veces. No haces nada con estar guardando nada. El Señor Jesús dijo, no vayas a venir a traer la ofrenda cuando todavía tienes alguna raíz de amargura en contra de tu prójimo. Primero anda y reconcíliate y después trae la ofrenda, porque si no, Dios no la va a ver como nosotros. Dios no te la va a recibir. Tú la vas a poner allí, pero es como si no lo hubieras puesto. Entonces no ofrendes nada. Si vas a seguir guardando rencor, no ofrendes nada. Anda y reconcíliate. ¿Sí me explico? Claro que sí, y disculpa Carlos, y esto es un testimonio de vida para mi familia. A mí el Señor me presentó, allí, sabes que mi hermano mayor fue secuestrado hace 6 años. Y bueno, en 2 oportunidades, y ya la segunda vez los volvieron a secuestrar y ahí sí lo mataron, aquí en Venezuela. Y el Señor después a mí me presentó a esa persona, el autor intelectual de ese caso, y lo vi. A nosotros nos tocaba adorar en un evento que había aquí en Guarena, y yo lo vi en el altar a él ministrando la palabra a ese hombre. Yo no entendía, yo decía, Señor, o sea, ¿cómo él puede estar ahí cuando yo sé que él fue el autor intelectual y una persona de peso aquí, un político de aquí, de Venezuela? Y yo no lo entendía, Carlos. Y después el Señor me lo iba presentando. Cada vez que yo tenía un evento que íbamos a adorar, el grupo de adoración, él estaba allí hasta un último día que había un ayuno en el pueblo de Guarena, en el centro de Guarena. No sé si te acuerdas la nombrada Plaza de los Flojos, ¿te acuerdas? Claro que sí. Bueno, ahí hay una congregación y había un ayuno. Y yo no sé, el Señor me llevó para allá porque yo no tenía ni pasaje con qué llegar, pero yo fui. Y yo entro a la congregación y me siento con mis hermanas y yo escucho una voz que decía, gloria a Dios, y estaban adorando y él, gloria a Dios, pero yo no lo veía porque había una pared como de una oficina de esa congregación, gloria a Dios, y de repente cuando yo veo que él viene hacia mí, y yo me quedé así impactada, y como las hermanas sí sabían el proceso con esa persona, yo me quedé impactada y él se acercó a mí y me decía que él no sabía por qué él se estaba acercando a mí, Carlos, y él me tomaba y me decía, yo le decía, yo te perdono por lo que tú hiciste, yo te perdono por lo que le hiciste a mi hermano, yo te perdono por lo Wow, que qué duro. Y él me abrazaba y me decía, es que no puedo dejar de abrazarte, no puedo dejar de llorar. Y hoy en día, él es un discípulo. Y yo soy adoradora, es cristiana, y mira, él está en los caminos del Señor, y yo sé que él fue que accionó el alma. ¿Ves? Entonces, el Señor me ha puesto, por eso cuando hablas del perdón, pero cuando yo lo perdoné, y Carlos, para la gloria de Dios, y esto lo digo con convicción y con mi corazón, yo no siento nada ahora cuando lo veo. Y me ha Gloria a tocado Dios por estar eso. en las mismas congregaciones donde él está. Bueno, eso es un fruto del Espíritu, Liliana. Gloria a Dios por Y, eso. o sea, qué duro cuando tú sabes que es la persona, ¿verdad? Y que Claro. Dios te la presenta con un propósito, con un propósito. Entonces, De que fíjate. estar. Entonces, vamos a ver nada más, antes de seguir con los pasajes de Romanos,
quiero compartirles rápidamente estos dos versículos del capítulo 6 de Gálatas, que dicen así, Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando? ¿Para qué estamos sembrando? ¿Para el espíritu o para la carne? Ahora, dentro de unos minutos, nuestra hermana Patricia nos tiene un mensaje muy bonito, por cierto, sobre eso. Buenísimo. Ahora le vamos a dar la palabra. Pero tengamos presente estos dos versículos que debemos sembrar para el espíritu, y por eso yo les decía de la importancia de volver a las bases. Yo siento que hoy en día, no toda, pero en gran parte, la iglesia del Señor está como muy corrompida. Hay mucho materialismo, hay mucho de, no sé si estaría usando la palabra correcta, pero mucho ¿cómo es? Farandulismo. Farándule. Sí, como que ahora hay mucha Son live, celebridad. son live. Ah, ¿cómo es? Son live. Son live, ahora Sí. no somos salmistas, sino artistas, muchos. Sí, entonces como que sí, muchas cosas han cambiado. Yo no estoy en contra de los cambios, ¿verdad? Al contrario, estoy de acuerdo con que se debe hacer cambio, pero no debemos perder los principios básicos del cristianismo. Y ahí lo dice el Señor, siembra para el espíritu, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde todo es relativo, donde todo se puede, donde todo se permite, y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces continuamos aquí. Romanos 6, del 7 al 14, nos dice, porque el que ha muerto, y está hablando de nosotros, porque decimos que nosotros hemos muerto el pecado y hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y que por lo tanto, al haber sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús, entonces ya no estamos en la ley, sino en la gracia, y hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, aquí Pablo hace énfasis. Sí, naciste de nuevo, estás en libertad, pero no naciste de nuevo para el pecado, sino que te debe considerar muerto el pecado, muerto a la carne, para vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice en el versículo 12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros el pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, vamos a responder rápidamente estas preguntas para poder avanzar y darle la palabra a Patricia. Cuando Pablo dice el que ha muerto, en el versículo 7, lo voy a volver a leer, dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿De quién habla o de quiénes habla Pablo? ¿De quién o quiénes habla Pablo en ese versículo? ¿De quién o de quiénes? A mí está hablando de los hijos de la libre, de los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los que recibimos a Jesús. César, pero usted está hecho una hojilla hoy, man. Bueno, ese es mi discípulo. Hice la tarea. Hizo la tarea, qué bueno. Ahora, Pablo habla en este pasaje de quienes han muerto y de quienes están vivos. Entonces, ¿quiénes son los que viven? César, Nosotros, continúa. los hijos de... Igualmente, es lo mismo. Vivimos, tenemos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, ¿cuáles son las exhortaciones que Pablo nos hace en este pasaje? Vamos a verlas. Alguien que pueda, para no estar aquí subiendo y bajando, que pueda tener allí el pasaje
de Romanos capítulo 6, del 7 al 14, para hacer una lista de las exhortaciones. Bueno, yo quisiera que todos tuvieran ahí la Biblia a la mano, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las exhortaciones que Pablo nos hace? A ver, ¿quién me dice? En este pasaje de Romanos en particular. Una de las exhortaciones es que estemos firmes en la libertad, que estemos firmes en la libertad con Cristo Jesús. Correcto. ¿Qué más? Que si morimos con Cristo, viviremos con Él. Usar la libertad apropiadamente. Uf, qué bueno está eso. Usar la libertad apropiadamente. Excelente. ¿Qué más? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Uf, qué bueno está eso. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos podemos dejar guiar por el Espíritu Santo? Vuelvo a preguntarte, Diana. Cuando una persona te dice, ah, Diana, pero es que yo no sé cómo yo me puedo dejar guiar por el Espíritu Santo, ¿qué le responderías? El espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro. Sí. Entonces, como se evidencia en los obras de los frutos y de las obras. Allí es donde está la Yo te lo explico de esta manera, Dianita. Te lo explico de esta manera. El trigo y la cizaña. La cizaña siempre va a estar, ¿verdad? Pero ¿a cuál de los dos tú tienes que cuidar y alimentar? Al trigo. Claro, obviamente. Entonces, Al trigo. ¿a quién estás alimentando? ¿A la carne o al espíritu? O al espíritu. Ahora te pregunto, Ya, Roberto, dime un ejemplo. ¿Cómo alimentas a la carne? No me digas que comiendo, Con el pecado, ok, con el pecado, pero, o sea, no, yo te diría que el resultado de alimentar a la carne es el pecado. Ese es el resultado, pero ¿cómo lo alimentas? Dame un ejemplo. Lucero, ¿me quieres dar un ejemplo de cómo alimentas la carne? andando en malos caminos. Andando en malos caminos. ¿Qué más? Ok. No leer de la palabra de Dios. Bueno, no leer de la palabra de Dios sería como... yo lo diría al contrario, que leer de la palabra de Dios es alimentar el espíritu. Sí. Bien, excelente. Presentando a nuestros miembros al pecado, ahí lo decía Pablo. Bien, pero dame un ejemplo en la práctica, en la vida real. Cuando hacemos lo que queremos nosotros y no lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Cuando adulteramos, fornicamos. Por ejemplo, la fornicación. Practicar la tentación. Como cuando nos dejamos arrastrar por la tentación. cuando Eso es hacemos una- todo lo contrario a la palabra. Cuando hacemos todo lo contrario. Pero yo quiero que me den ejemplos prácticos del día a día, de lo que ustedes La viven todos los días. murmuración. Ustedes se levantan en la mañana, se cepillan los dientes, desayunan, se visten, se van a la calle, se cepillan los dientes, se visten, desayunan, se van a la calle. ¿Qué pasa en la calle? Bueno, La desde que envidia, nos- la ira. ¿Cómo es? La envidia, la ira, el rencor, La envidia, la ira, el rencor. ¿Qué más? La desde licencia. el abusar de la lengua. El Yo creo que- abusar de la lengua. desde que abrimos La nuestros ojos, murmuración. desde que abrimos nuestros ojos y nos levantamos y no oramos, ya ahí empezamos pues un poco. Yo les voy a poner un ejemplo. Está bien, pero está bien, Roberto, pero te repito, eso que estás diciendo sería como la manera como alimentas el espíritu, que es lo contrario, alimentas el espíritu orando, leyendo la palabra, escuchando música de adoración, porque la estás escuchando y estás adorando al Señor, ¿verdad? Está bien, pero ¿cómo alimentas a la carne? Digamos que cuando tú vas a tu trabajo, La pereza. tú vas a tu trabajo y prendes la radio
Perdonen que yo no me sé las canciones de ahora, ¿verdad? No, yo no, ni las de ahora ni las de antes. Bueno, No, las de antes sí. Pero yo no estoy muy al día con la música, ¿verdad? Pero hay alguna música que, oye, porque que te tienes que oír porque por donde vas te la... Como que, digamos que tú pones la radio, entonces tú buscas aquella que dice, vamos a ser felices los cuatro. O sea, por favor, o sea. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar cantando una música de esa? pastor, y empieza a mover el pie ahí. Ah, entonces yo le digo, mire, yo no tengo ningún problema en que usted escuche música secular. Yo no soy una persona religiosa. Pregúntame. ¿Puedo escuchar música secular? Pregúntenme. Ay, nadie me va a preguntar. Pastor, yo lo que quiero es opinar. Sí. Pero nadie me va a preguntar. Pastor, que Pastor. vamos a escuchar música secular. Sí puede. Sí. Sí Pero puede, no se pero. debe. Sí puede, Pero no pero se debe. dime, hermano. Dime, pastor. Bueno, lo que yo pienso, pastor, que usted de una u otra manera siempre escucha otra música que no es alabanza ni adoración. Va a un supermercado, tienen otra música. Va a Así un es. autobús, ponen esa otra música que no es la que usted escucha o lo que nosotros escuchamos. No Pero vas a decir que te vas a ir a pie porque no te vas a montar en el autobús porque pones música secular. Exactamente, sí. El problema es que le llega al corazón, ¿verdad? Y que empieza Claro. a llorar, que se la Cuando el aprenda hombre de va memoria, que conduciendo el bueno. auto y ve Eso es una lo que le- chica bonita. Eso es lo que le decía yo, que empezara a mover el pie, ¿va? Dios guarde, Ahora. Dios guarde No, sea el chofer. ¿Usted y que es es que el a veces chofer? tienen letra pegajosa, la verdad, honestamente. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo pongo música intencionalmente, bueno, si no quiere, mire, yo a veces con mi esposa nos sentamos aquí en la cocina, en el mesón de la cocina, y nos ponemos ahí algunos bocadillos, nos ponemos a escuchar, y hacemos una fiesta ahí entre nosotros dos. Que si escuchamos música cristiana, no. Nosotros escuchamos música, por ejemplo, de Il Divo o de ¿cómo se llama? Tenemos Andrea Bocelli, así, música de amor o música con letra bonita, que quizá no alaba a Dios, pero tampoco Ofende. edifica la carne. Música con letras de amor, yo honestamente, si alguno de ustedes piensa diferente, yo lo respeto, porque hay algunos hermanos que dicen, no, eso es pecado, no escucha a Juan Luis Guerra porque está alimentando la carne. Bueno, sí, no es que yo sea fanático tampoco, ¿verdad? Pero yo sí encuentro que las canciones de él todas son letras bonitas. Las canciones de él no, él es cristiano y usted póngale atención a las canciones. Ninguna letra de él es edificando la carne, ninguna. Bueno, al menos que yo me haya dado cuenta. Solo el ritmo. ¿Perdón? El ritmo. Le da Sí, por pero echarle su bachatazo. No. Pero es que depende, digamos, depende de cómo usted la baile, porque si la baila y se mueve medio raro, está no, no, pero ya va, pero yo no dije bailar, yo dije escuchar. Escuchar. Porque si Escuchar, vamos sí. a hablar de bailar, entonces yo tendría que darte otra explicación, que para qué ahorita no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, mi esposa a veces me dice, Carlos, vamos a ver si nos metemos en un grupo de zumba, porque es un ejercicio. Y eso es algo que le hace a uno generar hormonas de las buenas. Ahora, el problema va a estar en el tipo de música que uno va a escuchar, ¿me entiendes? Exacto. Pero oiga, yo he visto personas que dicen que esas mujeres que hacen en la iglesia son unas pecadoras. Eso también es religiosidad. Me perdonan, si alguno de ustedes piensa diferente a mí, yo lo respeto. Pero para mí eso es religiosidad. Sí. Es decir, que si yo estoy escuchando a Ricardo Montaner que dice, y llevarte a la cima del cielo, hasta me salió bonito, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el pecado que yo le cante a mi mujer que yo la quiero llevar a la cima del cielo?
Bueno, si no la lleva, sí es una mentira, ¿verdad? Bueno, vamos a Eso, ver qué hermano dice aquí mi Roberto. hermano Rosalba. Creo que depende del nivel de madurez espiritual. Indudablemente que depende del nivel de madurez espiritual. Depende de eso, claro que sí. Pero yo le voy a decir una cosa. Jesús le habló muy fuerte a los religiosos. Y lo que menos fue Jesús fue religioso. Y Así lo es. que menos quiere Jesús que nosotros seamos es religiosos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ama a Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Repito, si alguien no está de acuerdo conmigo, yo lo respeto. A lo mejor hay pastores que me escuchan diciendo esto y se rasgan las vestiduras y bueno, me mandan directo al infierno porque yo estoy diciendo esto. Lo llevan al tribunal de Cristo. Me llevan al tribunal de Cristo. Sí, sí. Capaz si me denuncia cuando nos veamos allá arriba. Bueno, entonces continuamos. Entonces, esas son las exhortaciones. Vamos a continuar. Que nos dejemos guiar por el Espíritu. Entonces yo les decía, ¿cómo sabemos cuando estamos cosechando sembrando para la carne? Bueno, cuando estamos alimentando la carne. Si estamos alimentando la carne, ¿qué tipo de programa está viendo usted en la televisión? ¿Qué tipo de música está escuchando? ¿Con quién está hablando? ¿Qué palabra está saliendo de su boca? ¿Con qué tipo de personas se está relacionando? Escúcheme bien, escúcheme bien. Diana, por favor, relaciónate con los pecadores. Trata a los pecadores, pero en el amor de Cristo. Que se vuelvan ellos a ti, no que tú te vuelvas a ellos. Porque yo no puedo decir, yo no voy yo no me reúno con nadie que no sea cristiano porque entonces eso me contamina. No, al contrario, nosotros estamos para hacer luz en medio de la oscuridad. Me hace el favor, Carlos Roberto, y se me reúne con pecadores, hable con pecadores, predíquele a Cristo con su conducta, con sus actos. ¿Sí me dejo entender? Sí. Predíquele, pero no caigamos en las cosas de ellos. No, y tampoco seamos, no es que no seamos, ¿cómo le explico yo? No debemos confundir las cosas. Una cosa es que nosotros seamos tolerantes y otra cosa es que seamos cómplices. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Sí. Son dos cosas diferentes. Pero nosotros lo que no debemos hacer, que porque es que yo me reúno con fulanito, que ese lo que le sale son puras palabrotas, entonces yo cuando me reúno con él digo palabrotas para entrar en la misma tónica, porque sí, porque tenemos para ser aceptados. No. Entonces yo estoy alimentando ¿qué? La carne. Desafortunadamente, dice Mónica, a veces hay cristianos que son peores que los no cristianos. Vamos a ver, aquí dice Rosalba, cuando yo estaba más joven me alejé paulatinamente de la iglesia porque a mí me gusta la música romántica en inglés y a la hora del culto salía un programa que solo música que gustaba había. Y por quedarme escuchando dejaba ir el culto. No, pero tampoco. Hay que, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Bueno. Entonces, ¿qué películas estamos viendo? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Dice la palabra que nosotros debemos transformarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos renovar nuestro entendimiento. Esos pensamientos malignos debemos tratar de desecharlos, de eliminarlos de nuestra mente. Amén. Eso es estar no sembrar para el espíritu, no sembrar para la carne, sino sembrar para el espíritu. Contrariamente a todas esas cosas que nos contaminan, sembrar en la lectura de la palabra. Eso no quiere decir que yo voy a andar todo el día aquí como que ando con una aureola aquí y voy montado en una nube. No, porque estamos en el mundo y no podemos dejar de estar en el mundo hasta que el Señor nos lleve. ¿Sí me entienden? Ay, Dios mío, yo creo que a mí algunos pastores me van
van a firmar algún documento para no permitirme que siga enseñando. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opina Carlos Roberto? ¿Me van a acusar a mí? No, pastor. Enseñando lo correcto. Bueno, entonces, ¿qué promesas se encuentran de Dios para nosotros en este pasaje? Miren las promesas, Romanos 7. El pecado no se enseñó. Miren, vamos a verlo desde aquí. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso dice Romanos 12:2, presentad vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo y que ese sea su verdadero culto. Y la promesa que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a continuar entonces ahora con el pasaje de Romanos 8 y luego está el de Romanos 7 y el de Romanos 8 lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en su casa porque no nos va a dar tiempo. Pero el de Romanos 7 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado lleguese a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Esto lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Esto lo está diciendo Pablo ¿de quién? A ver si me están poniendo atención. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Pablo está diciendo esto. ¿De quién lo dice? De él mismo se está describiendo. De sí mismo. Y luego dice de sí mismo. Pónganme atención. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, Pablo está asumiendo y entendiendo que hay una naturaleza carnal en él. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Esto sí está tremendo. Ustedes tienen que entender esto. Aquí hay una revelación tremenda. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que, óigame esto, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina Pablo diciendo, yo creo que es una de las frases más célebres de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabe la respuesta, ¿verdad? Yo sé que él sabe la respuesta. Porque es nuestra naturaleza. Así que Pablo nos está diciendo aquí que nuestra naturaleza es carnal. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo sé que yo soy una persona que tengo problemas con el alcohol, por ejemplo, oye, yo no me puedo acercar donde hay alcohol. No debo hacerlo. Si yo sé que si yo soy una persona que soy, vamos a decir, débil en cuanto a los pecados sexuales, pues debo tener cuidado con quién trato y dónde me meto y las cosas que hago, porque yo tengo que tratar y de lo que leo y de lo que veo, porque yo tengo que tratar de cambiar mis pensamientos. Por eso Pablo dice, dice Santiago, que nosotros debemos huir del pecado. Huye. No dice que lo enfrente, dice huye.
porque está esa naturaleza carnal. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Patricia, que nos tiene una reflexión bíblica esta noche. Ella preparó un estudio sobre el espíritu y la carne. Ella tomó parte de una clase que ella tomó, de una clase, me dijiste, ¿verdad, Patricia? Que tomaste una oportunidad de un estudio que ella hizo y le agregó algo también. Ahorita te contesto, Carlos, lo que estás diciendo. Le agregó algo también, de ella estuvo estudiando muchísimo sobre esto del libro de Gálatas y ella preparó un estudio bien interesante. Entonces, Patricia, lo único que te voy a recordar que tienes que acercarte porque cuando tú estás en esa posición, yo no sé qué pasa con tu micrófono que se te oye bajito. No, es Entonces, el para que te computador, escuchemos bien. es el computador que está ya muy viejito. Ah, ok, ok. Pero ahí te estoy oyendo. Bueno, Si quieres compartir pantalla, sí, puedes hacerlo. bueno, entonces, O yo no sé si mejoras ahí donde dice, bueno, debes tener abajo una flechita verde en el centro. sí, ya listo. Bueno, bueno, al leer Gálatas, el capítulo 5 especialmente me hizo recordar de algunas experiencias laborales. Trabajé bastante tiempo con jóvenes y veía lo que desafortunadamente todavía veo, y es ese deseo de satisfacer sus propios deseos, aún pasando por encima de otros. Y esto los llevaba a agredir a los demás, a irrespetarlos, pero también no los llenaba, lo que hablaban hace un momentico, en que buscando satisfacer sus propias necesidades, llegaban a sentir cada vez más deseos y y crear más vacíos. Entonces, esto hace que vivan buscando libertad de hacer lo que quieren, llegan a sentirse más esclavizados. Pero me Así es. preocupa más aún que no solamente son los jóvenes, sino que también los adultos lo hacemos, que los gobiernos lo apoyan y en vez de solucionar dificultades crean leyes que hacen creer a la gente que lo que está haciendo es correcto, cuando en realidad están yendo en contra de Dios. Por ejemplo, la aprobación del aborto, la aprobación de las drogas, la aprobación del matrimonio homosexual, entre otras cosas. Pero veía también que en todo esto y en todos nosotros, no solamente en esos jóvenes, que algunos eran universitarios, otros eran drogadictos, otros eran delincuentes, otros eran pandilleros, encontraba yo, y en nosotros también encuentro ese común denominador que es nuestra carnecita. Así La es. esclavitud, esa naturaleza pecaminosa que tenemos y de la cual, como decía Pablo, no nos podemos desprender hasta el día que verdaderamente muramos. Entonces, de acuerdo a eso, y teniendo en cuenta el primer capítulo de Gálatas, donde dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, encuentra esas dos palabras claves: esclavitud y libertad. Las definiciones pues no las voy a dar ahorita porque pues todo el mundo las conoce y no. Entonces, de algún estudio que hice una vez en la iglesia, saqué las características de de qué nos liberó Cristo y agrupé cómo nos liberó. Entonces, ¿de qué nos libró Cristo? Cristo nos libró del pecado y de la muerte. Nos liberó del pecado y de la muerte. Ahí tenemos los versículos, no sé si quieren, después yo les puedo enviar esto por WhatsApp. Eso te iba a decir, Patricia, que lo Para no leer compartieras. todos los versículos. Entonces nos libró del pecado y de la muerte, del poder de Satanás,
del temor de la muerte, de la maldición de la ley, y de una vida vana y sin propósito. ¿Y cómo nos liberó? Nos liberó por medio de su Espíritu Santo, por medio de la verdad que es Jesucristo, y nos libró por la sangre de Cristo. Ahora sí. Entonces, volviendo a Gálatas, encontramos la diferencia entre la esclavitud de la ley y la justificación. Estábamos esclavos de la ley, Cristo nos liberó por gracia y al liberarnos y nos justificó. En ese momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos dice que somos justos, aunque todavía no lo somos. Y empieza ahí un proceso de santificación en el cual nos vamos haciendo justos. O sea, eso que Dios declaró se va haciendo realidad a través de su Espíritu Santo. Entonces, la ley de la esclavitud tiene varias características. Está la búsqueda de salvación y de justificación a cambio de cumplir la ley. Yo veo ahí que hay como una imposición que de pronto nos hacemos a nosotros mismos de querer cumplir la ley frente a la posición libre de justificación, donde decidimos, nadie nos está obligando, y donde la obediencia es resultado de que Cristo está en nuestros corazones y que es fruto de la fe. La salvación lógicamente ya no sería por obras, sino por la fe que obra por el amor. En la esclavitud de la ley hay religiosidad, hay legalismo, hay preocupación por la apariencia externa, pues, por lo cual hay hipocresía. Actuamos de pronto a veces para que nos vean cumpliendo la ley, mientras que en la libertad dada por la gracia, no estamos trabajando en nuestro hombre interior y somos auténticos. La esclavitud nos lleva a ser autosuficientes, y al ser autosuficientes mostramos orgullo, lejanía de Dios o independencia de Él, mientras que en la gracia estamos en total dependencia de Dios y tenemos una actitud de humildad. El versículo 13 nos habla de cómo la carne es ocasión o da rienda suelta a nuestras pasiones y deseos, y en la libertad podemos decir que Dios nos separó para santificarnos y para que vivamos sirviéndonos unos a otros y no esclavos de las pasiones. Como les hablaba al principio en la introducción que hice, hay una oposición entre unos y otros cuando somos esclavos, porque al buscar lo mío de forma egoísta, puedo estar haciéndole mal a otro, mientras que Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la carne hace lo que quiere, podemos llegar al libertinaje, mientras que en la libertad tenemos libertad para hacer lo que somos en Cristo, porque ya Él nos ha llamado a ser sus hijos. Él nos acepta, nos perdona, nos ama, y el Espíritu cada día nos va perfeccionando y hace una obra de santificación en nosotros. Nos hace libres y podemos tener así una vida también aceptable y digna delante de Dios. En la esclavitud es nuestra carne la que ejerce un gran poder, y esa carne se está oponiendo contra la gracia que nos da el Espíritu, y es una lucha constante, porque en la esclavitud vivimos cumpliendo la ley, mientras que en la gracia vivimos guiados por el Espíritu. La carne realiza obras porque siempre quiere hacer para todo lo que dije antes, mientras que en la gracia y en la libertad se produce el fruto del Espíritu. Con respecto a esto del fruto,
yo miré miré tres versiones de la Biblia que son católicas y 2 versiones que son cristianas, porque me llama la atención que Pablo habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Entonces, Sí, es cierto. en las Biblias cristianas habla del fruto, pero en las Biblias católicas hay 2 versiones que vi, habla de los frutos del Espíritu, y en una dice el Espíritu produce y los nombra. Entonces yo decía, así como Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se resumen todos los mandamientos, yo pensé, si habla de un solo fruto, y si lo comparo como un árbol, el árbol da un solo fruto, no da muchos frutos. Entonces, gracias. Wow, Patricia, me ha sorprendido esta noche. O sea, de verdad, mis respetos, excelente, excelente meditación, muy buena. No te conocí esos atributos. Wow, ¿qué les parece? Excelente. Enfocados en el espíritu. Me gusta Así mucho es, eso. todo lo que dijo la hermana, así debemos de hacerlo, alimentar el espíritu, no la carne. Alimentar Aunque el de espíritu. hecho sabemos que tenemos el viejo hombre siempre en nosotros, pero debemos alimentar el espíritu porque eso es lo que Dios nos manda. Así es, así es. Crucificar la carne, como dijo la hermana. Crucificar la carne, así mismo es. Patricia, ¿usted está lista para ya tener un grupo de estudio bíblico? Tiene que abrir un grupo de mujeres allá en Colombia. Querido, pero con la pandemia toca por computador y yo me hago un lío con el computador. Pero ya estás lista, tienes un llamado del Señor. Así que está preparada y la verdad me siento orgulloso de todos ustedes, porque yo los he visto cómo han aprendido y cómo han crecido y eso me causa mucha satisfacción. Excelente, Patricia, te felicito. ¿Qué les pareció? Muy Fabuloso. bueno, hermano. Excelente. Bueno, quisiera saber si doy una oportunidad para algún último comentario o pregunta antes de despedirnos. Ya se nos agarró un poquito tarde. Ahí está diciendo el hermano Carlos Roberto, excelente explicación. Bueno, Patricia, todos te están felicitando. ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Hermano. Ajá. Perdón, yo quería decir que la felicitación no es para mí, sino para Dios. Amén. Que pudo usar una persona como yo para transmitir. Muchas veces yo pensaba que yo era como un piano desbaratado, viejo, desafinado, pero que Dios podía sacar lindas melodías de ahí. Y uno lo ha visto. Dios es el único que puede trabajar en cada uno de nosotros y que esto sea de bendición para todos, porque pues esa es la finalidad. Así es, amén. Ustedes desbaratadas no tiene nada, Patricia. No, Patricia, usted lo único que tiene de vieja son las canas, nada más. Ah, no, sí. No, y hace tiempo yo decía, Dios mío, si yo puedo ser lo peor, pero si tú quieres, igual que con cualquier persona, a veces Dios le habla a uno incluso a través de personas que ni lo conocen y personas a las cuales de pronto uno no quisiera ni acercarse por su condición. Entonces, por eso era la comparación como con un objeto. Así es, sí. Muchas gracias, Pati. Roberto, ¿querías decir algo? Roberto Méndez. Sí, hermano, no, era nada más para agregar ahí, es que aquí en Romanos 6,
está viendo Romanos 6 y versículos 17 y 18, que dice así, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque el hermano Pablo allá decía en Gálatas que éramos libres, ¿verdad? Pero, o sea, seguimos siendo siervos de la justicia. Hay algo que nos tiene como amarrados, ¿verdad? Como esclavizados. No sé si la palabra esclavizados será similar a siervos, pero es algo que nos tiene amarrados, porque inclusive si no va a hacer algo, no se siente uno libre. No. Hay algo que no lo deja uno hacer aquella cosa. Bueno, esa naturaleza carnal en nosotros. Pero bueno, muchas gracias, Roberto, por el comentario, hermano. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Pastor. Ahí tienen ya la tarea para el martes de la próxima semana. Yo les aconsejo, tómense un ratito. No es igual responder la pregunta cuando yo se la hago aquí a que ustedes lo hagan allí viendo ¿verdad, Diana? Que hace Diana, que sé que la hace, y César y Mile, que son muy juiciosos, y Patricia y Mónica. ¿Verdad que no es igual cuando uno la hace solito ahí en su casa, que está viendo la palabra y está respondiendo? ¿Verdad, Roberto? Padre, gracias te damos por esta noche, Señor, por este tiempo que nos has brindado de poder estudiar y de profundizar en tu palabra. Exaltado sea tu santo nombre, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú permitas que estas enseñanzas queden guardadas, Señor, en nuestros corazones para edificación, Señor, tatuadas en nuestros corazones, y que aprendamos hoy, Señor, que hay esa transformación, Padre, en nosotros, que nos permita entender en todo momento y tener presente que tú debes estar en primer lugar y que debemos esforzarnos por alimentar el espíritu y tratar de morir cada día más a la carne, Señor, como lo dijo tu siervo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que tengamos presente, Señor, siempre darte, Señor, la preeminencia en todo, Señor, el primer lugar en todo, Señor. Y así nos ponemos en tus manos, Señor. Bendigo a cada uno de los que se han conectado esta noche aquí a través del Zoom, y a todos los que nos ven a través del YouTube o del Facebook. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos reunimos todos los martes a través de Zoom. Estás invitado. Si me estás viendo en el YouTube, en el Facebook, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para recibir notificaciones. Déjanos por aquí tus comentarios, por favor. ¿Qué te ha parecido este estudio? Déjanos tus preguntas. ¿Qué te ha quedado de esto? Y comparte esto con otras personas para que también reciban esta bendición. Los bendigo, hermanos, y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, para la sesión número 7.